preparado un camino a la casa del centurión. Y aquellos hombres le dijeron, dice nuestro Señor, que Él es Señor de 100, y si Él manda, ellos obedecen. Tú manda y ese espíritu se irá. Dijo él, porque no soy digno de que entres bajo el techo de mi casa, pero di la palabra y te gozaste, Señor, ese día. Bondadoso Dios, podrá ser el mismo Dios en este día. Tú habla la palabra, Señor, y todo espíritu que perturbe queda anulado en el nombre del Señor Jesucristo. Habla una vez más la palabra a través de estos labios, de esas manos levantadas, de esos corazones sinceros. Háblalo y seremos libres. Y ya lo hiciste, tú dijiste, ¿qué quieres que haga? Si ya todo lo hice por ti. Lo dijiste a través de tu profeta y lo creemos. Ahora, Dios, háblanos la palabra para este día. Háblanos, Señor. Quebranta mi espíritu, Señor, y ayúdame a obedecer tu palabra. Yo quiero dar gloria y loor a Cristo Jesús, mi Salvador. Y que el Espíritu del Dios viviente more en mí, more en mí. Y que el Espíritu del Dios viviente more en mí, more en mí. Los invito a abrir la palabra del Señor en Malaquías 3. Gloria a Dios. Vamos a Malaquías capítulo 3. En sus hogares pudiera ponerse de pie por causa de la palabra. Les voy a pedir un favor. Si solamente vamos a leer un versículo, por lo cual le pido que ahí en su casa me acompañe a leerlo en voz alta. Solamente el verso 6 del capítulo 3 de Malaquías. Voy a esperarme un poco. Quiero imaginar que está la audiencia como estaba el domingo y quiero pensar que todavía falta ahí algún hermanito para encontrar la escritura. Y yo deseo que cuando esto termine podamos reunirnos y gozarnos. Saludo a todos y cada uno de los que están de aquel lado. Me imagino que ya va a estar conectado mi hermano José. No sé si ya esté conectada mi hermana Elvira. Saludo a los que normalmente no asisten aquí, pero que a veces están muy fieles ahí en la transmisión. Y si alguien más me falta, perdónenme, pero todos los que asisten normalmente a esta congregación, todos reciban un saludo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo. Si lo tenemos todos, podemos iniciar con la lectura, y los que estamos aquí también pudiéramos leerlo en voz alta. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esto es la palabra del Señor. Puede tomar su lugar. Está hermoso esto que acabamos de leer. Y yo estaba leyendo, a mí me gusta leer la traducción del hebreo al español.
en la traducción del hebreo al español. Me agrada cómo lo dice, porque quiero leérselo como aparece. Mire cómo dice: porque yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Aquí lo interesante es por qué no dice en ninguna de las versiones ustedes, descendientes de Israel. A mí es muy interesante eso. Dice, yo digo, ¿por qué no dice descendientes de Israel? Y bueno, es que todavía Dios nos ayude. Hay algo de falla en nosotros. Todavía ahí le metemos nuestra mano a las cosas. Y todo esto vino, digo, aparte de que hay un mensaje, el Dios inmutable, hay otro mensaje que dice el Dios que no cambia, y habrá más, ahorita son los que me vienen a la mente. Pero estando pensando en todo esto, yo miraba y hablaba hoy con un ministro y platicamos, y decía el ministro, este hermano con el que platicaba, es que estos tiempos lo único que están advirtiendo es los principios de algo de irnos a casa. Y por ahí usted dirá, bueno, hermano, es que esto ha acontecido durante mucho tiempo. Yo digo que amén, pero hay características y factores que nos llevan a pensar que esto es algo diferente, porque en la historia nunca se habían cerrado iglesias, decíamos en el culto anterior. Siempre se ha permitido eso, aunque la entrada a las iglesias estaba restringido. Gracias a Dios hoy tenemos las redes sociales para podernos comunicar, y Dios, que no cambia, Él tiene sus medios. Bueno, leyendo en estos días algo que aquí estudiando, yo miraba en el mensaje las 3 clases de creyentes. Lo que el profeta dice en el párrafo 98, para quien apunta, dice el profeta de Dios: Dios dijo, yo soy Jehová quien sana todas tus dolencias. Dice, yo soy Dios y no cambio. Amén. Amén. Y Dios es la palabra. Y si Dios no cambia, entonces, ¿cómo va a cambiar la palabra? A mí esa parte me hizo interesante. Dije, si Dios no cambia, ¿cómo va a cambiar la palabra? Dije, amén. La palabra no puede cambiar, porque Dios es la palabra, y la palabra es Dios. Y Dios no cambia y la palabra no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, dice. Entonces aquí dice, yo soy Dios y no cambio. Así dice la escritura. Dios mismo lo dijo. Y si Él no puede cambiar, entonces Él es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, la palabra incambiable. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén, sí, Señor. Entonces cuando yo miraba esto, yo recordaba un extracto que en alguna ocasión un hermano me pedía. Me decía hace años, ahorita hay más información. Estoy hablándole que esto sucedió hace 14 años aproximadamente. Un hermano que andaba buscando información me dijo, hermano, tengo una lucha interna. Dice, no encuentro en donde aparezca la palabra o la frase ministerio quíntuple en el mensaje. ¿Y por qué decía esto? Porque mire, vayamos a Efesios capítulo 4, por favor. Cuando llegue ahí, empezamos con la lectura, hermano. ¿Lo tiene? Muy bien. En Efesios capítulo 4 dice en el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, pastores y maestros. Entonces este hermano me dice, quizás estemos equivocados. Es que le estaba oyendo a un hermano que ya estaba negando este mensaje y le estaba afectando, porque aquel hermano ya no creía en el ministerio quíntuple. Él estaba diciendo que ya solamente eran 4 ministerios y que el último ministerio era pastor y maestro. Porque si usted lee en Efesios 4, mire cómo lo pone aquí el apóstol Pablo. Dice, y él mismo constituyó a unos, apóstoles, punto y coma,
hace una separación. A otros, profetas, punto y coma. A otros, evangelistas, punto y coma. A otros, pastores y maestros. Entonces dijo, ve, pastores y maestros. Y entonces yo le dije, la verdad, hermano, es el único lugar donde yo he encontrado donde dice ministerio quíntuple, es en el libro azul de las edades. Y también sé que hay quienes son detractores de este libro. Y está bien, porque dicen que no lo escribió el profeta de la edad. Y usted lo sabe, no lo escribió el profeta de la edad. Él predicó las 7 edades de la iglesia. Y cuando él predica las 7 edades de la iglesia, entonces hay un hermano que le ayudó al profeta. Pero luego se lo dio al hermano Branham y el hermano Branham lo leyó. Y dijo, estoy de acuerdo. Yo me quedo con eso. Ahora, precisamente fue ahí donde yo lo encontraba, y era en la edad de Sardis, para cuando usted puede llegar ahí a acompañarme. La edad de Sardis, en la página 40, ¿y usted cree que el profeta lo habrá leído o no lo habrá leído completo? ¿Cree que habrá visto esto o no habrá visto esto? Ahora podemos ver que Jesucristo se está revelando a través de las edades por medio del Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho. Es Jesucristo revelándose a través de Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham. ¿Correcto? Ellos son como fue Moisés para los israelitas. Y así como él tuvo la revelación para su día, cada mensajero ha tenido el ministerio y la revelación de Dios para su día. Además, cuando vemos que los mensajeros están en su mano, está hablando de Apocalipsis 1, ¿verdad? Gloria a su nombre. Vemos al Señor identificándose con estos hombres y concediéndoles su poder. Dice aquí, no es suficiente que Él se haya asociado con la iglesia entera, lo cual notamos cuando lo vimos parado entre las 7 lámparas de oro. Tampoco es suficiente que podamos ver el ministerio quíntuple de Efesios. Dijo aquí ministerio quíntuple. Entonces ya el hermano dijo, gloria a Dios. Dijo, entonces son 5. Le dijo, son 5. Pero está encubierto para los que no lo pueden ver. Ahora aquí dice, de Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de evangelistas y pastores. Porque en cada edad la iglesia se desvía. Y no solo los laicos, sino los pastores están equivocados, igual que las ovejas. Entonces llega Dios a la escena como el gran pastor en los ministerios de estos 7 hombres para guiar su pueblo de nuevo a la verdad y a la abundancia del poder de su verdad, de esa verdad. Dios está en su pueblo. Esa es la parte que quiero hacer notar ahorita, porque Dios no cambia. Porque si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, entonces el tal no es de él. Y él es la palabra. Esta sería la palabra reconocida en el pueblo. Pero de su preferencia él ha puesto un liderato esencial en estos hombres por medio del consejo determinado de su propia voluntad. Ellos aparecen una vez cada edad. Es el mismo Espíritu en cada uno de ellos. Entonces, ha surgido teorías. Teorías que luego la gente piensa que son nuevas, pero son teorías que han pasado una y otra vez. Porque así como Dios no cambia, el diablo no tiene por qué cambiar, porque sus tácticas le han funcionado. De tal forma que le puedo decir que yo he escuchado anteriormente que ha habido personas que se han alejado de los predicadores y se sientan en sus casas a oír cintas. Y dicen que porque el ministerio quíntuple de Efesios 4:11 falló. Pero lo acabamos de leer y eso no dice, ahí dice que aunque al final de la edad se desvía. Ahora, eso pasaba en la edad de Éfeso, cuando estaba Pablo en la escena. El ministerio caminaba bien, pero Pablo les advirtió: de entre vosotros se levantarán, advirtiendo que en el futuro vendría gente amadora de sí mismo,
vanagloriosa, que harían lo que fuera con tal de conquistar. Y en esta tarde quisiera hablar del Dios que no cambia, como subtítulo, la conquista. Porque, hermanos, estamos en un país que se llama México. Este país, si usted no lo sabe, nuestra historia, nuestra naturaleza siempre ha venido la conquista. De tal manera que cuando aquí en el país se instalaba un pueblo, cualquiera que fuese el pueblo, cuando este pueblo se instalaba en un lugar, voy a ponerle nombre, aquí por ejemplo en Jalisco eran los chimalhuacanos. Cuando los chimalhuacanos estaban aquí en la zona Jalisco, entonces había otro grupo indígena que hacía el intento de venir a conquistarlos. Y los chimalhuacanos en un principio eran gente pacífica, pero aprendieron a pelear. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cuando no fueron conquistados por los que venían de Tepic, de Nayarit, de toda esa zona, entonces hicieron el intento de ir a conquistar. Nos vamos a la Ciudad de México y teníamos los mexicas. Y los mexicas, ellos por naturaleza eran conquistadores. Pero de repente en la historia ya no encontramos a los mexicas y encontramos a los aztecas, y fueron quienes llegaron y los sustituyeron. O sea, los conquistaron. Luego, si nos vamos a la historia, encontramos que los españoles llegan a América buscando las Indias, con el propósito de conquistarlos. ¿Es así? Y cuando vienen con el propósito de conquistarlos, se encuentran con que la mayoría de los pueblos alrededor de los aztecas los odiaban, porque era un pueblo muy poderoso, porque era un pueblo que oprimía, porque era un pueblo que les pedía tributo. Entonces, ¿qué provocó esto? Que ellos, los indígenas, ayudaron a los españoles a conquistar. ¡Qué tremendo está esto, hermano! Yo quiero que note la forma en que los espíritus se mueven. Y hay un dicho en el mundo, a mí me gusta leer. Yo he leído un libro que se llama El arte de la guerra, un libro muy, muy viejo. Y en este libro hace una referencia que ahora todos usamos. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Qué tremendo. O sea, no importa si no tenemos cosas en común. Él es el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. ¿Qué pasa, mi amado hermano, en este mensaje? Si alguien toca un tema que no nos gusta, dejamos que un espíritu venga y nos tome, para que entonces el enemigo de mi enemigo sea mi amigo. Estoy diciendo esto con temor y con temblor. Esto que estoy hablando es una cosa muy seria. Yo he dicho que el mensaje y la Biblia son la misma cosa. ¿Cuál escoges? No tengo que escoger. Las dos son la misma cosa. Yo sé que hay quien levanta la Biblia y dice, este es mi absoluto, y el mensaje lo pone a un lado. También he visto quienes levantan el mensaje y dicen, este es mi absoluto, y la Biblia la dejan de lado. No puedo yo hacer eso. No puedo arrancarme el brazo izquierdo diciendo que amo más el derecho, o arrancarme el derecho y decir que amo más el izquierdo. No puedo. Pero entonces el profeta viene en un tiempo y nos dice que habría, en el final de la edad, la iglesia se iría para un... Y lo vemos con Pablo que sucedió. Luego viene Irineo predica su mensaje, la iglesia se centra, pero al final del tiempo se vuelve a desviar la edad. Luego entonces viene Martín, se repite la historia, viene Colombo, se repite la historia, viene Lutero, se repite la historia, viene Wesley, se repite la historia, viene William Marion Branham, se repite la historia. ¿Qué sigue? Sería la pregunta. Viene un octavo mensajero, porque de ahí se han tomado también los del octavo. Pero no se da cuenta la gente que Dios no puede irse hacia atrás
Y mire que yo estoy hablando que yo creo algo que la mayoría en esta ciudad no cree. Y aún así me atrevo a decir, parecería que voy en contra de lo que creo, pero no es así. Que todo debe ser centrado. Yo no puedo esperar que William Branham venga a predicar algo, porque en Apocalipsis 17 dice que cuando él comience a tocar la trompeta, dice ahí, y usted lo sabe que está en casa, el misterio de Dios se consumará. O sea, él no viene a aclarar un punto dogmático, no viene a aclarar un punto doctrinal. Para eso está el Espíritu Santo. Oye, hermano, entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no lo hizo al final de cada edad? Porque Dios quería hacer un traslape. ¿Qué es un traslape, mis amados hermanos? Un traslape no es un cambio entre una cosa y otra. Para mis hermanos que trabajan en el metal, mi hermano Manuel que trabaja me va a entender que es un traslape perfectamente. Mi hermano que es herrero va a entender lo que es un traslape perfectamente. Cuando yo voy a poner algo aquí y voy a poner aquí cómo se une esto y esto, si quiero que realmente funcione la unión, entonces yo voy a dejar más largo de lo normal esta parte. No va a llegar hasta aquí, sino que más largo, para que esta parte al doblarla haga cuerpo. ¿Sí me estoy intentando entender? Esto es el traslape. Aún no termina esta línea y ya está comenzando la otra. ¿Cómo está usted diciendo esto, hermano Eduardo? Porque entonces Dios, antes de que termine, Él está enviando ya un mensaje. ¿De dónde lo estoy tomando? Mire, hermano, ¿cuándo termina la edad de Filadelfia? En el mismo momento donde hay un derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa. Ahora, para quien ha estudiado el derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa en 1906, para quien lo ha estudiado sabe que el derramamiento del Espíritu no vino solamente, hoy tenemos culto y hoy cae el Espíritu Santo. No fue así. Hay en Gales un movimiento especial. Ese movimiento especial del Espíritu Santo, un hombre lo escucha, se viene a América. En América lo comienza a predicar. Un joven escucha esa predicación y la cree, la toma con todo su corazón, a pesar de que no había visto la evidencia de eso. Va a California y lo predica y no lo reciben. Lo predica en un hogar, predicándolo a una damita, y esta damita una invitación de más hermanos. Cuando lo predica, la cosa es que la gente no lo quería porque le preguntaban, ¿ya lo tienes? ¿Ya lo experimentaste? Y dijo, no, pero lo creo. Entonces la gente no lo quiso. Pero cuando él lo predica en ese lugar y la gente llena del Espíritu Santo, aún no terminaba la otra edad. Es el traslape del cual estamos hablando. Ahora, ¿cuál sería el traslape entre el arrebatamiento y nosotros? Porque no nos queda más. Apocalipsis 3, cuando termina, inicia con el versículo 1 de Apocalipsis 4. Y mano, hay que ir directamente a ver qué dice ahí. Dios no cambia. A su nombre gloria. Apocalipsis 3:22 termina: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero en el versículo 1 del capítulo 4 dice: después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá. O sea, un rapto. Para los puristas que dicen que Dios no puede robar, porque hay gente muy purista. Dios no es ladrón, dice, pero sí dicen que Él vendrá como ladrón en la noche. Hay gente muy ilógica y Dios va a decir lo que Él quiera decir. Él es Dios. Pero bueno, cuando la novia suba al encuentro, los que se quedan aquí abajo entran en tribulación. Esto todavía no es tribulación. Todavía usted, y no se vaya a confundir, hermano, porque luego también hay quien dirá que el usar tapabocas es la marca de la bestia. No lo dude que alguien salga con esa locura.
Ya salieron con locuras que si registrar las iglesias era la marca de la bestia. No tiene nada que ver con eso. Ya salieron con que si un chip. Y mire, van a seguir saliendo cosas. Pero bueno, ¿por qué digo locuras? Porque son locuras. Pero mire, en el versículo dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta. O sea, ya no hay paso para una siguiente edad. Entonces, usted que dice no creer el regreso, pero que usted dice que tampoco le cree al ministerio quíntuple, entonces, hermano, está perdido. Porque tendría que venir entonces o William Branham, o tendría que haber un ministerio quíntuple para perfeccionar a la iglesia. Tendría que haber uno de los dos. Y entonces aquí es donde viene la contradicción. Y empiezan a traer sus ideas para conquistar a más gente. Déjame te enseño que tengo una revelación mejor. Mira, todos los ministerios fallan, hay que irnos a la casa. No, esto les cayó como anillo al dedo. Y ahora están en casa diciendo: ven, Dios nos respaldó. Amén. Pero Dios dijo que hay un traslape. O sea, esto es, antes de que termine la edad, debe haber algo que se traslape para que comience la siguiente edad. No hay una siguiente edad. Lo que sigue es un arrebatamiento. Entonces, hermano, hay dos opciones. O es el regreso de William Branham, o es el ministerio quíntuple. No hay de que me quedo en casa. No existe, porque Dios no cambia. O sea que el punto es: Dios no cambia. Y si tú me dices a mí: yo no creo en regreso, está bien, no lo creas. Entonces el ministerio quíntuple te tiene que llevar a perfección, porque Efesios 4 dice así. Y vamos a Efesios 4 para continuar leyendo esto. Gloria a su nombre. Amén. Versículo 12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, me voy a un lugar donde solamente predica un hombre, y al cabo ahí me voy a perfeccionar. Le tengo noticias: no se puede eso. Porque Dios no cambia. Y si Dios no cambia, se necesita apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si solamente tengo el pastor, y en la localidad hay más ministros, pero yo me quiero encerrar con ese pastor por comodidad, yo mismo estoy decretando cuál es la altura de salvación que quiero. No quiero perfección. O sea, para que me doy a entender, porque Dios no cambia. Bueno, voy a esperar que el William Branham regrese. Nada más le tengo noticias. ¿Cómo se va a enterar que va a regresar William Branham si usted ya decidió encerrarse en su casa? O decidió meterse con un pastor que no tiene compañerismo con nadie. No creo en el regreso, entonces me conviene creer en las cintas. Está bien, la fe de rapto viene en las cintas. Yo digo amén a eso. Yo también digo amén a eso. Yo creo que la fe de rapto viene en las cintas. Pero también el profeta dijo que no dejáramos de predicar, porque a través de la predicación fresca es como la gente tendría fe de rapto. También eso lo dijo. Eso lo vamos a quitar. Primera de Corintios dice que Dios
decidió salvarnos por la locura de la predicación. Y Dios no cambia. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque en este tiempo en el que la gente se quedará en casa, oirá muchas cosas y vendrá enfriamiento y vendrán muchas locuras. Pero usted tiene que saber cuál es el propósito de su vida. Si usted solamente vino para ser un miembro más de un grupo, o si usted vino con el propósito de ser llevado a la eternidad. Si usted vino para ser llevado a la eternidad, usted tiene que tener un fundamento. Y el fundamento es un fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cuáles apóstoles y cuáles profetas? Porque la gente dice, oh, los apóstoles de hoy. Ellos no son el fundamento de nuestra fe. Nuestro fundamento aparece con 12 apóstoles y 12 profetas. ¿Cómo que 12 profetas? Bueno, eso luego le explicaré. Dios representando a sus profetas a través de 12 patriarcas. Por eso la gente se extrañó, dijo, de Nazaret viene un profeta. Bueno, es otro tema. Aleluya. Entonces Dios está preparando un plan. Mire cómo está la cosa de tremenda. Mientras el diablo tiene atemorizada a la gente, a mí se me hace muy tremendo esto, tiene atemorizada a la gente con morirse, Dios había advertido que el cielo se había vuelto violencia y que solo los violentos lo arrebatan. No es de cualquiera, hermano. Para gente violenta. No valiente, la Biblia no dice valiente, dice violento. En otra versión dice valiente. Pero la que leemos comúnmente dice violento. ¿Y a qué se refiere la palabra violento? A alguien que con fuerza toma lo que es de él. Aleluya. Entonces dice el profeta, dice, Dios no cambia. Aleluya. Dice entonces Dios no cambia, amén. Dios es la palabra, y si Dios no cambia, entonces ¿cómo va a cambiar la palabra? O sea, la palabra no puede cambiar. Y aquí dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, aquí dice, a la unidad de la fe. A ver, hermano Manuel, seamos lógicos. Si tú no tienes compañerismo, ¿cómo vamos a llegar a la unidad de la fe? Ah, bueno, es que Dios me lo va a dar. Qué tremendo. Qué tremenda revelación. Vámonos todos a cuevas. Hay que encerrarnos ahí con Marucha. Nunca funcionó así. Lo primero que se quiso comer la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ¿qué fue? El fruto, que fueron los dones, y las hojas, que son el compañerismo. Ahí está, hermano. ¿Sabe por qué ahorita es lo delicado? Porque el diablo a través de todo esto está tratando de quitarnos el fruto de los dones. ¿Sabe qué piensa la gente ahorita? Yo vi un hermano que dijo, ¿dónde están los dones de sanidad? ¿Qué hacemos? ¿Salimos a ofrecerlo? Ni los médicos hacen eso, que son mundanos. La gente ahorita no quiere don de sanidad, ni de milagro. ¿Sabe lo que ahorita la gente quiere? Encerrarse en su casa. Hay que decirlo, hermano. Ya de por sí andaban buscando cómo encontrarse un octavo para verlo desde lejos, desde el África o desde Puerto Rico, para estar en su casa. Un día llegué a un lugar, dije, hermano, empezamos una iglesia ahí, pregunté, ¿no hay aquí iglesia del mensaje? Dijeron, no, y empezamos ahí a trabajar. Y nos enteramos después que sí había una iglesia. ¿Cómo ver una estación de radio? Del octavo mensajero, el que ya partió. El que iba a volar en el avión, el que iba... Tan tremendos, ahora tienen que despertar también a ese octavo. Bueno, pues tenía una estación de radio y se juntaba la gente y veían ahí a este hombre y lo escuchaban y se iban a sus casas, y luego en las casas escuchaban las transmisiones. Gloria a Dios. Y hay gente con ese deseo de no tener un diácono que le diga siéntese aquí. Hay gente a la que no le gusta que le digan haga esto, haga lo otro.
Hay gente que no quiere que se le diga a sus niños que se porten bien y prefieren dejar que los niños sean un desorden. Hay gente que quiere una iglesia a su medida. No me gustan las sillas, no me gusta la luz, no me gusta el bajo, no me gusta la guitarra, no me gusta el teclado, no me gusta la batería, no me gusta el ventilador, no me gusta el aire acondicionado, no me gusta el volumen del sonido, no me gusta que la puerta la abran 15 minutos antes de la hora, no me gusta que haya hermanas ahí al frente, no me gusta que la familia del pastor haga esto, no me gusta que el copastor sea fulano de tal, no me gusta que el diácono sea este, no me gusta tampoco que tal persona viva en tal lugar, no me gusta. ¿Y qué cree? En la casa tenían la solución. Porque si el pastor, ahorita yo, predico algo que no les gusta, ¿qué cree que hacen? En el Facebook nomás le hacen así y le siguen buscando el que sigue. Al que no le gusta diezmar, le quedó de maravilla. Al que no le gusta ofrendar, cuando dice vamos a ofrendar le cambia. Se acabó la transmisión para él. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. No, pero es que yo estoy esperando que las cintas me perfeccionen para fe de rapto. Pues no crees todas las cintas, porque si las creyeras sabrías que hay también espacios donde dice que Dios no programó artefactos mecánicos. Aleluya. El alimento siempre fue de águila, de pico a pico. Ahora, leyendo aquí en este mensaje de la exposición de las edades de la iglesia, aleluya, y también en Sardis, en el párrafo 97, para quien lo busca, es en la página 272. Párrafo 97 dice, esto está tremendo. Y ahorita vamos a ir a lo de Jacob, todavía nos queda tiempo. Y ahora no me vayan a decir que porque tienen que ir a casa, que porque se les va el camión, porque antes era el pretexto. Hermano, córtele temprano porque entre semana nos va el camión, se va el tren. Solo que haya comprado internet por minutos, que tampoco se usa por día, se compra uno por día. Hay que ahorita se paga creo que a 10 pesos el día. Oye, qué tremendo, ahorita estoy pensando, hermano Manuel. Pues si los que decían que no podían venir y que no se pueden conectar, para 10 pesos, hermano. Más barato que el camión. Ilimitado. Vayan haciéndole cuentas, hermano. Ya les gustó. ¿Hay a quién le gustó quedarse? En casa, va a buscar un pretexto. Me faltó el que me cae mal los niños que gritan, el que me cae mal que digan amén, el que me cae mal que grita. No hay de todo. No digo que un día un hermano dijo que no le gustaba el color de la iglesia. Le dije, varón, está bien sencillo. Y ahí hay rodillos. Vaya y traiga la pintura que le guste. Digo, le dije, nada más platique con los diáconos, que esté de acuerdo, acorde a, y vaya y tráigala. Dijo un día un hermano, no le falta el respeto a un anciano. No, anciano no es el que trae canas. Es el que se comporta como una persona madura. También le hablo con respeto a los decanos. Creo que más bien son los jóvenes de hoy los que no saben respetar. A mí me enseñaron en casa que al hermano mayor se le habla con respeto. Y a todo ministro se le debe de hablar con respeto porque es un hermano mayor. Son los jóvenes de hoy. Bueno, ese sería otro tema. Hay una parte de la Biblia donde dice sin padre, sin madre, y pienso, no va a estar refiriéndose a Melquisedec, no, pero luego les da una tonda. Y porque no tienen afectos naturales. Párrafo 97 dice, usted sabe que estamos viviendo en el tiempo del fin. Es en esta edad cuando las iglesias se van a unir. ¿En cuál? En este. Y así como ya están controlando la situación política mundial, a ver, ¿ellos cerraron las iglesias? Sí, aquí sí la están controlando.
¿No es así, hermano, que está en casa? Sí, entonces está cuadrando. Hay que hacerle caso al profeta, ¿eh? También cuando dice congréguese. Cuando termine esto, lo espero ver si pertenece a esta iglesia en esta iglesia y pertenece a otra en otra. En esta edad, cuando la iglesia se van a unir, y así como ya están controlando la situación política mundial, también controlarán muy pronto el sistema económico del mundo. Ya están haciendo. Entonces, si usted no pertenece a la Organización Mundial de Iglesias, no podrá comprar o vender. Usted perderá todo. Aquellos que se mantienen puros delante de Dios y no dejan que su vestidura se ensucie con la contaminación de este sistema mundial eclesiástico, están despojados físicamente. Se les presentará una gran tentación de ceder. Predicadores se rendirán con el pretexto de que servirán a Dios dentro de la estructura del sistema de la bestia y del anticristo. Se rendirán a las adulaciones y halagos de la jerarquía, y la gente seguirá a estos falsos pastores al matadero. ¿Cómo digo? Ahí está, ahí donde se desvían los pastores. ¿Cuáles pastores? Los falsos. ¿Quién tropieza cuando dice el mensaje? Los falsos. Es que yo no creo esa parte que dice el profeta. Tiene razón, no es para ti. Para los genuinos. Los genuinos no andan viendo si se toca recio la música, si se abre 15 minutos antes, si alguien grita amén, no anda viendo eso, no anda viendo la palabra. Defínase dónde está. Ahorita es buen tiempo para que la gente se defina, no de esta iglesia, de todas las iglesias. Buen tiempo para que se defina. Y si les va a gustar la glotonería de andar probando de aquí y de allá, es buen tiempo que se defina, para que cuando se termine esto tengan su recompensa. No se engañen. Dios no cambia. Estamos hablando de la conquista. Hay un espíritu en esta hora que está conquistando las iglesias. ¿Y sabe qué está diciendo? Es mejor en casa. Quédate a escuchar cintas. Hermano, pero las cintas son de Dios. Yo creo que los mensajes son de Dios. Yo digo amén. El quedarse en casa no es de Dios. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es que yo me congrego allá con los hermanos de tal lugar. Ah, qué tremendo. ¿Qué fe tienes para trasladarte? No, es que me conecto al internet. Ah, entonces qué mentiroso eres. Usted perderá todo. Aquellos que se mantienen puros ante Dios y no dejan que su vestidura se ensucie con la contaminación de este sistema mundial eclesiástico serán despojados físicamente. Se les presentará la gran tentación de ceder. Predicadores se rendirán con el pretexto de servir a Dios dentro de la estructura del sistema de la bestia y del anticristo. Se rendirán a las adulaciones y halagos de la jerarquía y dirán, ¿están esperando que el Papa venga y les diga una cosa bonita? ¡No! En su misma iglesia les van a decir, ¿quién como usted, oh pastor? ¿Quién como usted, oh fulanito de tal? ¿Para qué necesitamos más ministros? Con usted tenemos. Díganos que somos basura y que no servimos para nada. Díganoslo. Usted es Dios. Eso se está viendo, ¿sabes de cuándo? ¿Quieren entrar al sistema mundial eclesiástico? Así hablan los padres de la apostólica. ¿Quieren entrar al sistema? Hoy, pastores que hablan incluso de la alimentación, de la alimentación. Vaya a las dentistas, ahí le van a hablar de eso. Hay gente que ya entró en eso y ni cuenta se ha dado. Están esperando que les den un gafete que diga iglesia. No. Es una conquista. La gente ya cayó y no lo sabe. Mire, hermano, cuando en aquellos lugares de Rusia, aquellos lugares, no recuerdo el nombre exactamente, pero por aquella zona, no Rusia. Cuando hubo la explosión, la gente caminando por días.
ya no comía, ya no bebía, simplemente iban caminando. De ahí tomaron lo de los zombies. La gente sigue caminando. ¿Ha visto a alguien ha matado un pollo alguna vez? Le ha arrancado la cabeza y se le ha soltado el pollo. ¿Qué es lo que hace el pollo? Corre a chocar con los muros. La gente seguía caminando. Estaba muerta y no lo sabía. Oye, hay gente que ya entró en el sistema y no lo sabe. No puede estar en el sistema porque mire esto y lo otro y dígame lo que quiera. Convénzame a mí, ándele, al cabo yo le voy a dar entrada al cielo. No convenza de nada. El mensaje es así, amén. La Biblia es amén. Y la Biblia dice que se rendirán ante esas cosas porque los halagos de la jerarquía. Aleluya. Y la gente seguirá a estos falsos pastores al matadero. Pero en el juicio todos se hallarán desnudos. Amén. Yo digo amén a eso. No les serán dadas las vestiduras blancas, ni tampoco andarán con él. No se puede andar en esta vida en vestiduras manchadas con el mundo. No, pero somos bien santos, pero bajo un yugo humano. Y eso a Dios lo detesta. Porque él dijo en Efesios, a la iglesia de Éfeso, porque has visto a los que dicen ser apóstoles y no lo son, iban con intención de conquistar a la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Éfeso no podía ser conquistada, porque ya había una jerarquía ahí mayor, la del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenían ahí por representante a Pablo, y cuando Pablo partió, de todas formas había indicaciones. Tenemos indicaciones del profeta. Le dijeron, hermano Branham, solo usted debería de predicar. Dijo, nunca, no sé dónde dijeron eso, yo nunca he dicho eso, no haga eso, no piense eso, sigan predicando. No digan que yo soy el único en predicar. Dijo, no digan eso. Amén. Preguntas y respuestas. Oye, hermano, ¿será que una iglesia ya entró en ese sistema y todavía no lo sabe? Sí. ¿Dónde empieza con las adulaciones? Oye, está mal entonces que le regale un panecito al pastor. No, eso no es lo malo. Cuando lo hacen infalible. ¿Quién como usted? Oh, tremendo Gerardo Ríos. ¿Sí me entiende? ¿Quién como usted? Oh, reverendísimo Manuel Ávila. Queremos que usted sea el jerarca sobre nuestras iglesias. Él se llama nicolaísmo. Y Dios aborrece a los nicolaitas. No se puede andar en esta vida en vestiduras manchadas con el mundo, estando asidos de la mano del diablo. Amén. Y luego esperar estar con Dios. Y es que Dios no cambia. ¿Por qué digo que Dios no cambia? Porque Dios dijo que vendría un ministerio quíntuple que perfeccionaría la iglesia. Lo ha leído, lo acabamos de leer. Mire, volvamos a Efesios capítulo 4. A su nombre gloria. ¿Lo tiene? Mire cómo dice aquí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos. Oye, pero que el ministerio falla, aquí dice. Lo bueno es que alcanzas a verte la nariz, pero hay gente que ni alcanza eso, ¿Qué vista tan corta? Dios no cambia. Y como Él es su palabra ¿qué? No cambia. Aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y de qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños, ¿cómo?
fluctuantes. Hoy creo así, mañana creo así, luego creo de tal manera, luego sí creo en compañerismo, luego me di cuenta que siempre no. Hermano, pero que ya tengo canas. Pues sí, pero tienes vista de niño todavía, corazón de niño, berrinchudo. Hay de todo. Yo voy a ir, hermano, a esa iglesia. Ya vi, le di la vuelta y me di cuenta que... Ay, Señor. ¿Cuántas veces cree que habrá escuchado eso, hermano Gerardo? Hermano, me di cuenta que aquí sí se predica la verdad en los demás lugares. No. Ay, Señor. Cuando escucho eso, llego a casa a orar. Señor, son problemas. Me dijo un hermano, pues no les permitas la entrada. Entonces me denomino, varón. No puedo. Es un lugar público. ¿Sabe cuántas veces estuvieron en contra de lo que el profeta pensaba ahí en Jefferson? Mire, hermano, el profeta enseñaba que era una copa en la Santa Cena para todos. Él lo enseñó. En Jeffersonville no lo hacía. ¿Sabe a qué me suena? A que el profeta dice, congréguense. ¿No? ¿Escuchan al ministerio quíntuple? No, es que todos fallan. Qué tremendo. El profeta va a regresar. No, esa es antipalabra, hermano. Oh, hermano, en lugar de buscar la salida para ir, se están buscando cómo perderse, hermano. Esa parte a mí se me hace bien tremenda. En lugar de buscar el boleto de regreso a casa, andan buscando cómo bajarse. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que ven a alguien estable en una iglesia y ¿saben qué quieren hacer? Moverlo. Pero Dios no cambia. Y aquí acabamos de leer en el libro de la exposición de las edades que aquel día seremos desnudos todos, para bien y otros para mal. Ah, engañaste a fulano de tal, aquí está. No, pero dice con una buena intención, pero mira, aquí te está acompañando el camino al infierno. No me lo robé. Abigiato era condenado con la muerte. ¿Sí lo sabe usted? El abigiato en la Biblia era condenado con la muerte. Te robabas una oveja, tenías que morir. ¿Qué pasa hoy entonces con la gente que contamina las ovejas? Por eso los lunes que tenemos respuestas, lo primero que aclaramos, quédese con lo que su pastor le enseña, porque el que va a dar cuenta de su alma es su pastor. Ahora, si su pastor es un chapulín, sí, gracioso, ¿no? Pero si su pastor es un chapulín que anda brincando, pues es que usted es un chapulín. Porque hay pastores, el profeta lo dijo, no yo. Es que todos somos ovejas porque tenemos un pastor. Y dijo otro hombre, dijo, es que todo aquel que tiene ovejas es pastor. Bueno, no. El profeta de Dios dijo que hay pastores de burros, hay pastores de saltamontes, de ranas. Aleluya. ¿Y seguimos? Porque esto está fuerte lo que sigue. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué más dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, todo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, todas, no hayan encerrado cada quien en su lugar, todos, según la actividad propia de cada miembro, crecimiento para ir edificando en amor. Y luego dice el versículo 17, porque hay gente que cree que es infalible. Miren, me encontré con algo que se me hizo bien tremendo. Hablaba yo con un ministro. En estos días, gloria a Dios, yo sé que no soy infalible,
y hemos recibido llamadas que no están de acuerdo con lo que hacemos los lunes de preguntas y respuestas, pero también hemos recibido, o no llamadas, más bien comentarios, hemos recibido, el día de hoy tuve una llamada y he tenido mensajes, llamadas, principalmente mensajes de hermanos pastores, de hermanos ministros, que se gozan, porque es algo diferente y los invitamos a participar en las preguntas y respuestas. Bueno, hay un hermano que me decía, oye hermano, eso que hablaron el otro día del apostolado y luego el otro día hablaron de la división, dice, se me hizo muy tremendo. Digo, siento que hace falta meterse más profundo. Digo, siento que hace falta que tengan la confianza de hacer preguntas más directas, porque yo no tengo compromiso con nadie, solamente casamiento y divorcio no voy a hablar. Le digo, pero aquí lo tremendo es que hay gente que cambia de iglesia, pero Dios no cambia, ellos sí. Y luego dicen, no, es que la columna se movió. Se cambian de iglesia porque creen tener más visión que el pastor. Y andan en otra iglesia y creen tener mayor visión que el pastor. Y andan en otra iglesia y creen tener mayor visión que el pastor. ¿Esto desde cuándo lo habremos visto? Años. Años, hermano. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, un día con San Pedro y otro día con San Judas y otro día con Santa Teresita y ¿cuál otra? Yo no me sé muchos de esos ya, antes me los sabía muchos, pero ya no me acuerdo. Santa Eduvige, Santa Cayetana, no, San Cayetano, ay, se me fueron los nombres ahora. Y me lo sabía, pues era parte de la escuela, tenía uno que aprendérselos. ¿A ustedes no les pidieron que se los aprendieran en la escuela? No, hombre, hermano. Y luego, las encíclicas tenía que uno que aprender para saber de qué hablaba, en lugar de aprenderse la Biblia. Y que San Agustín y que... No, hoy le voy a poner veladoras a San Agustín, a Santo Tomás, dependiendo del milagrito. Que se anda la gente hoy, o sea, se trajo el catolicismo, sigue enredado. Y luego dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan como en las vanidades de su mente. No, pero tenemos mucha revelación, ¿no? Mira qué revelación aquí dice. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, todo deseo mundano. Porque la lascivia es el deseo. ¿Correcto? Entonces, cuando una persona dentro de las iglesias anda con deseos, hoy deseo aquel pastor y mañana deseo aquella iglesia y pasado mañana deseo aquella otra iglesia, Dios no cambia. El que anda en lascivia es el que anda cambiando. Oye, hermano, porque en esta iglesia habemos de varios grupos. Entonces hice mal en moverme, me moví en lascivia. Si tú veías que tu pastor estaba haciendo actos incorrectos, tienes la obligación de escoger un pastor donde quedarte. ¿Dónde está tu falla? Cuando andas brincando de iglesia en iglesia. Eso ya no es quedarte con un pastor, ya no es tener la seguridad, eso es andar en los deseos lascívicos. ¿Sí es feo? Prostitutos de la mente, que se venden por adulaciones. Acabamos de leerlo. Ven, aquí te queremos mucho. Siempre has pertenecido a nosotros. Ándele pues. Yo no lo digo, lo acaba de decir el mensaje. Si se van a pelear con alguien, peleense con el profeta de la edad. Y si no les gusta lo que digo, pues vayan con Pablo y díganle, ¿por qué lo dijiste?
Versículo 18, teniendo entenebrecido, ajenos a la vida, es muy tremendo, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis así a Cristo, aleluya. ¿A quién están hablando? Dios no cambia, siempre tiene un pueblo. Ahí estaba un día Elías, oh Señor, solamente yo he quedado. Y el Señor le respondió, le dijo, no hagas eso. Yo he guardado 7,000 que no han doblado sus rodillas a los Baales. Dios siempre tiene un pueblo. Siempre va a tener testigos. Porque Él es Jehová y no cambia, dice ahí en Malaquías 3:6. Yo soy Jehová y no cambio. Pero vosotros, hijos de Jacob, ahí vamos entrando en eso. Aleluya. ¿Qué les gusta andar en el engaño y en el trinquete? Porque Israel significa peleó con Dios y venció. Pero Jacob tenía una naturaleza. Era trinquetero. Uno le quiere llamar la atención y luego le sale con la escritura. No, pero también aquí dice. ¿Qué, hermano? Así le hizo el Señor Jesucristo ante Satanás. Pues sí, hermano, me estás poniendo en el lado de Satanás. ¿Y qué hacemos? En lugar de tener la humildad y no, hermano, voy a meditar. Mire, hermano, ¿por qué estamos diciendo estas cosas? Tiene usted que saber, usted que está en casa, que ahorita usted tiene el poder de cambiar entre una predicación y otra solamente moviendo el dedo. Y si tiene pantalla en casa, solo moviendo el dedo. Usted tiene el poder hoy, y por eso le estoy diciendo que cuando esto se termine haya decidido bien qué es lo que va a hacer con su vida. Porque en días pasados que se permitía venir, hay quien no vino y dijo, es que yo quería ir. Hoy que no se puede, habrá quien diga, yo deseé ir, y muy probablemente no es cierto. Mejor decida qué es lo que va a hacer, porque quizás ya entró en un sistema denominacional y no se ha dado. Con todo respeto, yo no tengo intenciones, gloria al nombre del Señor, lo tengo que decir, yo no tengo intenciones de estar pastoreando chivos, ni camellos, ni burros. La fe de rapto viene en los mensajes, pero el arrebatamiento lo van a producir unos pocos, y eso lo puede usted encontrar en mensajes. Será la novia antes de la tribulación, y lo vamos a provocar unos pocos, y me cuento entre ellos. ¿Quiénes son esos pocos que lo van a provocar? Porque Dios no cambia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que llevarán a la novia al perfeccionamiento. Oye, hermano, entonces tú la puedes hacer de apóstol, de evangelista, de pastor, maestro y de profeta. No. De hecho, tengo que decirle algo, hermano. Si usted que está ahí en la red quiere encontrar un pastor que cumpla con los 5 ministerios, lo va a encontrar ahí. Hay de todo tipo de lo que usted quiera. Yo no estoy al gusto de nadie. Y yo amo a los pastores que están fijos en su posición y que saben lo que son. Que no son un día maestro, otro día apóstol, otro día... Y respeto a los que creen que pueden tener 2 ministerios. Yo lo respeto. Yo estoy hablando ahora de la convicción que hay en mi corazón. Pero sí le digo algo. Tiene el poder para escoger lo que usted necesite. ¿Qué va a hacer con eso? Porque de aquel lado se está desnudo. Se llega ante un Dios que conoce todas las cosas. Y ese Dios no le vamos a poder encubrir y decir que tiene una buena intención. Ante ese Dios se es o no se es. Podrá engañarnos a nosotros y decir que a los diferentes pastores que hay en la República y decir que no se pudo congregar porque tenía que construir una escalera que nunca terminó.
que porque tenía que ir a visitar una prima que nunca visitó, que porque tenía que terminar de construir una casa y se va a ir y nunca terminó de construir. Dios no cambia, pero hay un espíritu de conquista que ya traemos por naturaleza. El hombre queriendo conquistar al hombre, pero es un espíritu. Y hay gente que no está contenta con lo que tiene. Y le va a empezar a decir, hermano o hermana, mira, ahora escucha a fulano de tal en tal lugar, de tal iglesia, este sí te va a causar algo. Mira, ve a fulanito de tal. Yo no estoy en contra de que escuchen predicaciones, me da gusto. Solo fíjese no entrar en el espíritu lascívico de andar de aquí para allá. Porque el adulterio allá en el Edén inició con un pensamiento. El adulterio hoy inicia con un pensamiento. Hermano, hermana, la salvación está en un lugar tan frágil que si poquito se la dea, Dios no cambia. Dios dio un parámetro para la salvación. Y si yo me desvío poquito, Dios no cambia. Si yo dejo de creer algo, Dios no cambia. Si usted lo que tiene es que ya no confía en los ministros, muy bien. Entonces Dios falló. Es lo que usted está diciendo. Pero Dios no falló. Si allá Elías le llamó la atención y dijo, no, yo me guardé 7,000, él hoy se ha guardado. Amén. Si su pretexto es que no soy yo, está bien, pero busque uno y quédese ahí. Si su pretexto es que usted vive en otra localidad y dice que en su localidad hay pura gente que es ladrona, que es mentirosa, también el profeta de Dios dijo que cuando la gente sale a un lugar y que no hay nada, por lo menos fuera una denominación. Creo, estoy seguro que es mejor un grupo del mensaje, aunque esté todo mal, que una denominación. Pues no hay pretexto, hermano. Usted tiene que congregarse, ser fiel en un lugar y pelear la batalla. Y si usted es fiel, entonces usted va a tener que obligar a Dios a ser fiel. Señor, yo soy fiel, pero este pastor no es. Ah, bueno, entonces yo lo quito. Porque por una persona provocó allá que su mensajero Moisés hiciera un éxodo. Por un clamor. No lo hará hoy Dios. No será el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. No es Jehová, yo soy Jehová y no cambio. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por permitirnos en esta hora habernos reunido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Danos más de ti, Señor. Necesitamos que tu Santo Espíritu vaya a cada lugar donde esté la necesidad de ti. Te pido, Luis Enrique y mi hermana Liliana, principalmente mi hermana Liliana con ese embarazo. Y te pido por los que están aquí, Señor, guárdanos de todo mal. Que los que quedan en casa, guárdalos, Señor, de todo mal. Los que van a trabajar a pesar de todo esto, guárdalos, Señor, te suplico en el hueco de tu mano. Tú eres Jehová y no cambias. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Dios. Señor, muestra en dónde está nuestra vista puesta, y si observamos que no es en ti, danos la fe para que